Se amplía la brecha entre Estados Unidos e Israel. El presidente Joe Biden reiteró sus críticas contra el primer israelí Benjamin Netanyahu y este miércoles afirmó que el primer ministro no está haciendo lo suficiente para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. El Parlamento Europeo aprobó la reforma migratoria. Se trata de un pacto cuestionado por organizaciones en defensa de los derechos humanos y que ha generado fuertes divisiones entre los 27 Estados miembros. Tenemos informe de nuestra corresponsal desde Bruselas. Condena enérgica. La Organización de Estados Americanos rechazó el asalto de las fuerzas ecuatorianas contra la embajada mexicana en Quito. Tenemos las reacciones desde Ecuador. Es momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este miércoles sus críticas al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Desde la Casa Blanca, el mandatario norteamericano afirmó que Netanyahu no está haciendo lo suficiente para aumentar la ayuda humanitaria hacia Gaza. En el enclave palestino se registran 33.482 muertos, mientras que el líder de la organización palestina, Ismail Haniyeh, confirmó que 3 de sus hijos murieron, según él, en un bombardeo de Israel en la franja. De acuerdo con Haniyeh, en declaraciones a la cadena Al Jazeera, también murieron algunos de sus nietos. Mientras tanto, en el Cairo siguen los esfuerzos para lograr una tregua entre Israel y Hamás. Veamos el informe. Mientras entra en su 7º mes, la guerra sigue haciendo estragos en la asediada Franja de Gaza. La propuesta de acuerdo estadounidense presentada a Hamás a través de la mediación de Qatar y Egipto no fue completamente rechazada por el grupo. Hamás dijo que aunque no satisface todas sus demandas, la estudiará más a fondo antes de dar una respuesta definitiva. Tenemos una oferta seria para que Hamás la acepte. Hamás puede avanzar inmediatamente y conseguir un alto el fuego que beneficiaría a la población de Gaza. La propuesta de tregua estipula en una primera fase la liberación de al menos 40 rehenes israelíes a cambio de la liberación de entre 800 y 900 palestinos en cárceles israelíes, además del regreso de los civiles palestinos desplazados al norte de la Franja de Gaza y la entrada de entre 400 y 500 camiones de ayuda al día. En la segunda fase se liberarían todos los demás rehenes a cambio de la liberación de un número indeterminado de prisioneros palestinos. La tercera y última fase prevé la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y el levantamiento del bloqueo que Israel impone a la franja desde que Hamás se hizo con su control en 2007. Por otra parte, este miércoles se reportó la muerte de 3 de los hijos del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque aéreo israelí en Gaza. Haniyeh, que supervisa las conversaciones con Israel desde Qatar, dijo que este ataque no afectará a las negociaciones sobre un posible alto el fuego. En otras noticias, continúan los ataques rusos en Ucrania, donde se reportaron varias muertes civiles este miércoles en la región de Kharkiv y de Odessa. Por otra parte, un dron ucraniano que alcanzó la región rusa de Kursk dejó al menos 3 muertos. Nuevo día mortífero para los civiles víctimas de la guerra en Ucrania. Ataques aéreos rusos sobre la región de Kharkiv alcanzaron a una clínica y una farmacia. Dejaron a al menos 3 muertos, incluida una niña. Lo siento mucho por la niña que murió. Es que, no sé, no me voy a ir, aunque me atropellen. Nunca me voy a ir. Tengo mi casa aquí, vivimos aquí desde hace más de 2 años y no sé a qué otro sitio ir. 3 personas también murieron en Kostiantynivka, en la región de Donetsk, después de que un misil alcanzara una zona residencial. Otro ataque sobre la región portuaria de Odessa dejó al menos 4 muertos y 7 heridos. Según el gobernador regional, unas infraestructuras de transporte también fueron tocadas. Por otra parte, un ataque ucraniano sobre la región rusa de Kursk dejó a 3 muertos civiles. Los bombardeos dañaron las líneas eléctricas y provocaron cortes de electricidad. Un dron ucraniano lanzó un artefacto explosivo sobre un coche civil en la localidad de Apanasovska, en el distrito de Korenevsky. Por desgracia, murieron las 3 personas que se encontraban en el coche en este momento, entre ellas 2 niños. Con la guerra que continúa en todos los frentes, Ucrania está debatiendo una ley sobre el reclutamiento del ejército. Contempla suprimir la cláusula de desmovilización que permite a los militares que combaten desde hace más de 32 meses de liberarse del servicio militar.
Por otra parte, el proyecto de ley podría permitir a los encarcelados ser reclutados. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles su reforma migratoria que tiene el refuerzo de los controles fronterizos y un denominado sistema de solidaridad como uno de sus principales ejes. La medida ha generado división en el organismo comunitario. Desde Bruselas nos amplió previamente nuestra corresponsal Esther Herrera. Conteniendo el aliento hasta casi el final, el Parlamento Europeo ha dado su aprobación final al Pacto de Migración y Asilo, un gran paquete legislativo que contiene un total de 9 grandes leyes. Algunas han tenido un resultado muy ajustado aquí en la Eurocámara en Bruselas. El nuevo paquete endurece las condiciones de entrada de los migrantes una vez llegan a territorio europeo, en que se les cotejarán las huellas dactilares, incluso los menores de 6 años, y tendrán que esperar en centros cerrados mientras se tramita su solicitud de asilo. También contempla un principio de solidaridad obligatoria en que se deberán repartir 30.000 migrantes en los 27 países de la Unión Europea. Cualquier país que se niegue tendrá que pagar a cambio 20.000 euros por migrante, a cambio de que otro Estado miembro se haga encargo de ellos. La extrema derecha, los verdes y la izquierda han votado en contra por diferentes razones en un clima preelectoral. A tan solo 2 meses de las elecciones europeas, las tensiones son enormes, pero la sensación en la Eurocámara también es de alivio, a pesar de que muchos eurodiputados admiten de que no es un acuerdo perfecto, el status quo era mucho peor. Hablamos de nuevo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien recibió este miércoles en la Casa Blanca al premier japonés Fumio Kishida, con el que busca reforzar su cooperación de seguridad en el Pacífico. Esta visita oficial muestra la importancia que da la administración Biden a su pacto con el gobierno nipón en la denominada Alianza Quad que comparte con Australia. Ambas naciones esperan reforzar así sus lazos en un momento de preocupaciones en la región frente a China y Corea del Norte. El presidente Biden calificó su unión con Tokio como irrompible. Por primera vez, Japón, los Estados Unidos y Australia crearán un sistema de red de misiles aéreos y arquitectura de defensa. También estamos deseando hacer un ejercicio militar trilateral con Japón y el Reino Unido y nuestra asociación de defensa de las orcas con Australia y el Reino Unido. Estamos explorando cómo Japón puede unirse a nuestro trabajo en el segundo pilar, que se centra en las capacidades avanzadas, incluyendo inteligencia artificial y sistemas autónomos. Esto representa un nuevo punto de referencia para nuestra cooperación militar en una gama de capacidades. La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó el asalto del viernes pasado de las fuerzas ecuatorianas contra la embajada mexicana en Quito, en la que capturaron al exvicepresidente Jorge Glass. Ese organismo rechazó, dice, de manera enérgica esa incursión, haciendo un llamado a ambas partes a retomar el diálogo, a la vez que recordó la protección del derecho internacional sobre las sedes diplomáticas. Recordemos que gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, se ha mostrado contraria al accionar del gobierno ecuatoriano en esa operación. Y una de las reacciones desde Ecuador llegó en boca de su canciller Gabriela Sommerfeld, quien calificó la resolución de justa. Fueron declaraciones que la ministra entregó en la Asamblea Nacional, a donde fue citada para ser interpelada sobre este episodio. Posteriormente se sumó un comunicado firmado por el gobierno ecuatoriano en donde explica lo siguiente. Ecuador se opuso debido a que se condena al país por las supuestas violaciones cometidas y no a México, que también cometió una serie de violaciones al derecho internacional. En este sentido, el Gobierno de la República del Ecuador reitera la apertura para reconstruir las relaciones de confianza con México mediante un diálogo constructivo. En Haití, los líderes políticos han llegado a un acuerdo para formar un consejo de transición presidencial durante 22 meses. Este consejo buscará restaurar el orden en el país afectado por la inestabilidad política y la violencia de las pandillas, una violencia que, sin embargo, sigue presente. En las calles de Puerto Príncipe, el ruido de los disparos es constante. Aquí, en el barrio de Champ-de-Mars, corazón político de la capital, los policías intentan hacer retroceder a las bandas armadas. Incluso se han desplegado unidades especiales. Más de un mes después de tomar el control de varios recintos gubernamentales claves, las pandillas han intentado apoderarse del Palacio Nacional, donde desea establecerse el nuevo Consejo de Transición Presidencial.
Un consejo cuya misión es restaurar el orden en un país devastado por la violencia de las bandas armadas. Los líderes políticos deben considerar el problema desde la base, deben ver a las pandillas como agresores, pero también como una consecuencia de la miseria de la gente. Es la injusticia social la que está en el origen de todo esto. En medio del caos, los habitantes intentan seguir adelante con sus actividades como pueden. Hay disparos por todas partes, pero aún así salí a arreglármelas. La calle está bloqueada. Hago todos los viajes en moto para evitar los atascos. Las tiendas y mercados del vecindario están cerrados desde hace más de un mes, pero muchas personas aún viven aquí, especialmente aquellas que han sido desplazadas por la violencia. Los habitantes enfrentan una crisis humanitaria con escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Recientemente, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se comprometió en Washington a mitigar la desbordada migración que atraviesa a Centroamérica. Uno de los métodos consiste en capacitar a los agricultores locales para que saquen provecho de sus tierras. La historia con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. La agricultura tradicional de los indígenas de Guatemala dejó de ser atractiva para los jóvenes actuales que quieren migrar a Estados Unidos. Una agricultura de sembrar maíz y frijol donde hay mucho desgaste, mucha mano de obra y la rentabilidad del cultivo es muy bajo. Para disuadir que no abandonen el país, la FAO, con fondos del gobierno de Suecia, ha implementado programas de agricultura moderna para que aprendan a hacer productivas las tierras que heredaron de sus padres. Rebeca forma parte de este proyecto. Me he dado cuenta de que las gallinas ponedoras son mucho más productivas en cuestión de que ponen huevos diarios y son ingresos también diarios. Los tomates son de los cultivos más propensos a enfermedades, pero se pueden controlar con técnicas que aprendió Filomeno en su pequeño invernadero. Sí, normalmente es controlar la mosca blanca y otras enfermedades que están afectando el tomate, así como estas. Primero hay que podarlo, después hacerles aplicaciones de insecticidas y fungicidas, digamos. También se enseña a elaborar un tipo de fertilizante orgánico de microorganismo sólido, melaza y ceniza para que los agricultores no padezcan por los altos costos de los agroquímicos. Es bueno porque nos beneficia, porque ya en esto estamos ya manejando un producto orgánico. Con este proyecto de desarrollo rural sostenible se han beneficiado más de 1.500 jóvenes en Guatemala. Ir en Estados Unidos es muy riesgoso, cuesta el camino, entonces es más bonito estar aquí en el campo, cosechar nuestro propio producto. Pero como Juan son pocos, la gran mayoría de los jóvenes guatemaltecos aún prefieren migrar. Solo en 2023 ocuparon el tercer lugar en detenciones en Estados Unidos, superados por los mexicanos y venezolanos. Nos despedimos en Australia, en donde el pasado y presente de la música se han unido para registrar un récord de ventas. En 2023 se gastaron en esta nación oceánica 440 millones de dólares estadounidenses en música. 304 millones fueron en servicios de pago como Spotify, lo que supone un aumento del 13%. De otra parte, se invirtieron 27 millones de dólares en los acetatos, cuyas ventas a su vez repuntaron en un 14%. Taylor Swift y Lana del Rey figuran entre las más populares. Así llegamos al final de esta emisión. La invitación, como siempre, a ustedes para que continúen aquí en esta pantalla de France 24.